buenas tardes, estimadas familias. Vamos a proceder a realizar una sesión informativa del proceso de escolarización del alumnado de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y educación especial. Soy Luis Mayada, director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, y me acompaña Milagros Sancho Ferrer, jefa de servicio en funciones del Servicio de Régimen Jurídico de Centros, Registro y Escolarización. Vamos a tratar de hacer un análisis lo más pormenorizado posible de cómo se va a desarrollar el proceso y poder solventar aquellas dudas que ustedes puedan tener. En todo caso, si queda alguna cuestión que deban resolver, tenemos diferentes mecanismos para poder solventarlas. Así como el teléfono de información del proceso de escolarización, el 876-03-67-64, que ya empezó a funcionar el día 21 de este mes y que estará hasta el día 30 de abril a su disposición en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Además, tenemos oficinas de información del proceso de escolarización en los 3 servicios provinciales, y estas oficinas de información pues les pueden resolver dudas tanto de carácter normativo como cuestiones que se puedan ustedes plantear de cómo desarrollar el proceso de solicitud, y también si hay alguna duda relacionada con cualquier aspecto que se desarrolle tanto en el decreto como en la orden que regula este proceso. Además de estas oficinas en los 3 servicios provinciales, disponemos también de otras oficinas en diferentes horarios en la ciudad de Zaragoza. Así, destacar que de 9 horas a 14 horas dispondrán de estas oficinas de información. Les atenderán en el CEIP Calixto Ariño, en el CEIP San Braulio y en el CEIP José Camón Aznar. Este horario es de 9 a 14 horas. En horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas de lunes a jueves, porque los viernes es de 9 a 14, los viernes y el martes 30, el último día de presentación de solicitudes, podrán ser atendidos en el Centro Público Integrado El Espartidero, situado en el barrio de Santa Isabel, y por las tardes también en horario vespertino de 16 a 20 horas los días 24, 28 y 29 de abril en el CEIP Dr. Azúa. Sin más, le voy a pasar la palabra a Milagros Sancho para que, de una manera, como he dicho antes, lo más específica y lo más pormenorizada posible, pues tratamos de explicar este proceso que seguro que puede generar alguna cuestión, alguna duda, pero que desde aquí lo vamos a intentar solucionar. Bueno, pues continuamos. Como ha dicho el director general, la información de las familias la podemos obtener a través de las oficinas de información que ha comentado el director general, pero hay otros puntos también de información, como puede ser el propio centro. El propio centro también nos puede dar incluso información más detallada de cosas más concretas, porque las oficinas hablan un poco de lo que es la normativa y de centros más genéricos. Y otro de los puntos importantes que podemos tener información es la web del departamento. Entonces voy a acceder a ella para que en la página educaragón.es/admisión, en esta página podemos encontrar toda la información que necesitamos para el proceso de admisión. Por un lado, tenemos accesos rápidos a cosas concretas, como por ejemplo vacantes o cuando se publiquen las listas de baremo o los números aleatorios. Las vacantes ya están publicadas en la web, que se publicaron el día 10. Entonces ya las familias podéis entrar al apartado de vacantes y comprobar qué vacantes se han publicado, siendo que estas pueden sufrir alguna modificación.
Y en la parte de la izquierda tenemos lo que son el proceso de admisión de todas las enseñanzas que van a entrar en el proceso, bien sean las del primer ciclo de infantil, es decir, las escuelas infantiles de las aulas de 0, 1 y 2 años, o los colegios públicos que tienen aulas de 2 años. Después tenemos lo que es escuelas infantiles, los colegios de infantil para las aulas de 3, 4 y 5 años y primaria, educación especial o la ESO, que es lo que va a entrar en este proceso. Si yo entro, por ejemplo, a las enseñanzas de infantil y del segundo ciclo, 3, 4 y 5 años y primaria, iría dentro de lo que nosotros denominamos proceso ordinario 25-26 para pedir plaza el curso que viene. Aquí en este apartado de la web hay varias cuestiones. La primera en concreto es cuestiones generales del proceso. Entonces podemos ver, tenemos el decreto que se publicó el año pasado y que está en vigor este año, que no ha habido modificaciones, la orden de convocatoria en el cual aparecen lo que es el baremo y todas instrucciones del proceso, la normativa del proceso y el calendario. También tenemos la resolución del Servicio Provincial de Huesca con las áreas de influencia. Bueno, aquí tenemos detallada todo lo que son instrucciones y apoyo a la normativa del proceso de escolarización. También tenemos información, preguntas frecuentes, la charla que estamos dando hoy, que después estará colgada, y el siguiente punto es el calendario, las oficinas que hemos comentado, y a partir del punto 2 lo que se desarrolla es cada día lo que va pasando en el proceso de escolarización. Es decir, el día 10 se publicaron las vacantes, que está activo, y a partir del día 24 a las 9 de la mañana se abrirá hasta el día 14 horas a las 30. Hay veces que a lo mejor a las 9 de la mañana entra mucha gente a hacer la solicitud, entonces hay veces que los primeros momentos igual va más lento o se podrá bloquear un poco, pero bueno, paciencia que no va por orden de entrada, sino que las solicitudes se van haciendo a lo largo de estos días. Tampoco es bueno dejarlo en el último día del día 30, en el último momento. Importante también, aquí hay un vídeo de cómo se realizan las solicitudes de las diferentes enseñanzas. Ahora, en este momento no está activo lo de realizar solicitud, porque aquí esta pestaña no está activa. Esto se activará el día 24 a las 9 de la mañana, pero sí que ya podéis tener los vídeos para poder cotejarlos. Vale. Cada día al día siguiente, es decir, el día 25 y los días consecutivos, se publicará por la mañana el número de solicitudes de 3 años que ha recibido cada centro, para que las familias sean conocedoras de cómo van las situaciones de los centros. Una vez que ya hemos dado información de dónde las familias pueden recibir esta información, vamos a lo que es la oferta. Estas son las 11 escuelas infantiles que tiene el Gobierno de Aragón, ¿vale? Y las aulas de los 2 años, que también habrá un informe en la web detallado de dónde están las aulas de 2 años. En la primera parte de la exposición vamos a ver un poco lo que es normativa, y después sí que analizaremos cómo se realiza una solicitud. En lo que es el proceso escolarización, vamos a ver que hay diferentes procesos y diferentes momentos. Entonces, el que vamos a empezar ahora a partir del día 24 es la presentación de las solicitudes. Importante cuando una persona vaya a hacer una solicitud es hacerlo con calma y mirar muy bien la información que meta, que sea correcta. Posteriormente los centros bareman, luego iremos detallando un poco la explicación, se publicarán listas baremadas, habrá reclamaciones a esas listas, después hay un sorteo con el número aleatorio, luego hay una publicación de listas provisionales,
Luego hay unas reclamaciones a esas listas provisionales con las fechas que aquí determinamos. Luego habrá unas listas definitivas y el alumnado que no ha sido admitido podrá ser admitido después en la adjudicación del servicio provincial. Y luego, por último, y no menos importante o súper importante, es la matriculación, porque yo he podido hacer todo este proceso y aparecer en listas definitivas, pero si al final yo no matriculo, entonces el alumno que no realice la matrícula online en la misma web donde hace la solicitud, después entrará ahí y verá matricular. Pues tiene que matricular en la web y luego hablar con el centro. Entonces tiene que realizarla porque si no perderá la plaza adjudicada y se quedará sin plaza. Entonces es importante que os quedéis con estas fechas de matrícula porque el proceso no acaba con la solicitud, acaba con la matrícula. Hemos recibido, como ya poníamos en la web, que hoy íbamos a hacer la charla, hemos recibido correos con preguntas que vamos a intentar en esta charla, las hemos resumido, si hay después alguna que quede pendiente la resolveremos posteriormente, pero vamos, en esta charla vamos a intentar contestar a la mayoría de las preguntas que nos han formulado. Con respecto a la solicitud la tiene que presentar un progenitor, ¿vale? Y ese progenitor, lo que ponemos en la normativa es que tiene que informar al otro progenitor de cómo realiza la solicitud. No la pueden hacer los dos progenitores porque si no sería una solicitud duplicada y quedaría excluida del proceso. Entonces las familias se tienen que fijar muy bien en que solo puede quedar una solicitud. Si hay modificaciones que luego comentaremos, solo realizarán una solicitud. La solicitud se tiene que realizar telemáticamente a través de la web. Los centros, como hemos dicho, les pueden ayudar a hacer las solicitudes o los servicios provinciales o las oficinas. Incluso el teléfono también ayuda a realizar solicitudes, incluso se la pueden realizar si no tienen posibilidad de internet o por idioma es difícil. Se puede hacer con identificación electrónica o sin identificación, que luego comentaremos. Importante recalcar que solo hay que hacer una solicitud y también muy importante que en el apartado de baremo, si quiere que se le bareme algo, hay que marcarlo en la solicitud, porque si no se marca, después no puedo reclamar a que me baremen o que no me lo han baremado. Lo tengo que marcar yo para después que el centro me lo pueda baremar. Las solicitudes pueden ser individual o conjuntas. Luego explicaremos, porque muchas preguntas por parte de las familias, si tengo dos hijos, si es mejor hacerla individual o conjunta. Entonces explicaremos un poco lo que conlleva. Si yo hago una solicitud individual, si mi hijo está matriculado en otro centro, puedo solicitar reserva de plaza, es decir, que si no me dan nada, me quedo con la plaza que tenía. Y si yo solicito una solicitud conjunta, si mis dos hijos están escolarizados, podré reservar la plaza, ¿vale? O todos los hijos que yo pida en la solicitud conjunta están escolarizados en el mismo centro, podré reservar la plaza. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una consulta de un hijo que está escolarizado y el otro no, entonces no puedo reservar la plaza para el hijo que está escolarizado, porque no están en el mismo centro. ¿Puedo retirar una solicitud? Sí, pero siempre en el periodo de presentación de solicitudes, es decir, del 24 al 30 de abril. Puedo retirarla o modificarla, que luego explicaremos. ¿Y cuándo quedará excluida? Pues quedan excluidas cuando hemos dicho que se duplican, siempre que haya una duplicidad. Hay que estar muy atentos para que esto no se produzca. Cuando se presentan fuera de plazo porque no pueden entrar en el proceso, cuando hay indicios de falsedad documental o cuando no cumplan los requisitos obligatorios que luego comentaremos. Con respecto a los hermanos, ¿qué es mejor hacer una solicitud individual? Es decir, si tengo dos hijos, hago dos solicitudes individuales o la hago conjunta. Cada cosa tiene su parte positiva y su negativa, entonces hay que valorar la familia qué le beneficia más o qué considera más importante. Entonces, cuando unos hermanos hacen una solicitud individual, la solicitud se hace por separado,
no van vinculadas una con la otra, con lo cual un alumno pues puede entrar, el otro no, porque como pueden tener diferente número aleatorio, pues la suerte puede que entre uno o no. Y después, si han pedido plaza, podrán pedir reagrupación de hermanos con el anexo 4 que luego comentaremos. Si las familias deciden realizar conjunta, aquí la solicitud tiene que ser igual para todos los hermanos, es decir, que van a poner el mismo centro, el primer centro, y los alternativos exactamente igual para todos. No hay posibilidad de reserva de plaza si hay algún alumno que no esté escolarizado o que tienen que estar escolarizados todos en el mismo centro. Después, importante, solo por realizar una solicitud conjunta tienen 4 puntos, ¿vale? Añadir al baremo, con lo cual son muchos puntos. Pero hay que tener en cuenta que aquí las 2 solicitudes o las 3, la solicitud conjunta va unificada, es decir, que si yo presento una solicitud para diferentes cursos y un hijo entra y el otro no, decaen los 2, o entran los 2 o no entran ninguno. Y después, si por un casual no han sido admitidos en el centro en primer lugar que han solicitado, irían a la adjudicación del servicio provincial, que esos 4 puntos se mantienen, ¿vale? Y se les daría plaza a todos los alumnos dentro de mirar un poco los centros alternativos, y si no, se les explicaremos un poco cómo es la adjudicación del servicio provincial, que también han preguntado bastante. Vale. Ante una solicitud, cuando yo realice una solicitud, hay una documentación que nosotros llamamos obligatoria y otra opcional. La documentación obligatoria es la que es necesaria para que esa solicitud sea válida y entre en el proceso, ¿vale? Y luego tenemos la documentación opcional, que esa es para el baremo, es decir, si no la presento, la solicitud está correcta, está acta y entra en el proceso, pero no me darán puntos si no presento esa documentación. Vale, voy primero con la documentación obligatoria, es decir, que esta documentación es necesaria para que la solicitud no decaiga y quede excluida. Dentro de esta documentación hay documentación que la Administración la puede comprobar, es decir, que la ciudadanía no la tiene que presentar, a no ser que ejerza su derecho a oposición, es decir, que si entran en esta web y ejercen el derecho a oposición de una manera motivada para que la Administración no le compruebe la documentación, entonces sí que la tiene que aportar, porque nosotros no podremos comprobarla. Pero si no entran en esta web y al hacer la solicitud, nosotros comprobaremos esta documentación y no la tendrán que presentar. ¿Qué requisitos son? La edad. Tendremos que comprobar, pues si yo quiero pedir plaza para un niño de 3 años en un colegio, pues comprobaremos que tiene la edad correspondiente, ¿vale? O para 2 o por cualquiera de las enseñanzas que soliciten. Después, otro de los requisitos es el requisito académico. En las enseñanzas, solo este requisito es necesario para las enseñanzas a partir de segundo de primaria hasta sexto y hasta la ESO. Pero en los centros que son, si mi hijo viene de un centro que ha estado escolarizado en un centro público o en un centro concertado del Gobierno de Aragón, no tienen que presentar nada, ¿vale? Estamos en documentación que no tienen que presentar. Y luego, si mi hijo va a solicitar una plaza por ACNEAE o prematuridad, como son información que tiene el departamento, tampoco tendría que presentar nada. Entonces, ¿qué documentación sí es obligatoria? La familia la tiene que presentar obligatoriamente. Vale, pues para que la solicitud no quede excluida. Pues, por ejemplo, en los casos de que quieran pedir plaza para las aulas de 0 años, que para solicitar una plaza en las escuelas infantiles, en las aulas de 0 años, el alumnado tiene que nacer desde el 1 de enero hasta el 30
de junio del 2025. Entonces, ahora puede que la mamá esté embarazada y el niño no haya nacido. Entonces, como no podemos comprobar la edad porque aún no ha estado registrado, necesitamos un certificado médico del especialista en el que conste la fecha prevista del parto. Esa sería la fecha en la que entraría para hacer la solicitud. Tiene que ser antes del 1/7 del 25. Y luego, para las personas que están en acogimiento, bien sea en casas acogidas del Gobierno de Aragón o con familias, para comprobar la edad, porque ves que no están registrados, necesitamos un documento emitido por la Subdelegación de Protección a la Infancia en el que conste el nombre del alumno y la fecha de nacimiento. Este documento, como veremos posteriormente, me va a servir para más cosas. Y requisito académico, si el alumno no ha estado escolarizado, solo es, como he dicho, de segundo hasta sexto de primaria en la ESO, pero tendrán que presentar un certificado de matrícula solo los que no hayan estado escolarizados en centros públicos y concertados en Aragón, es decir, en centros públicos, es decir, los privados, en certificado de matrícula que si yo estoy en un centro privado de Aragón o si vengo de otra comunidad autónoma. Y los extranjeros mayores de 16 a 18 años, si quieren solicitar una plaza en la ESO, necesitarán un informe de la inspección, que si van a la web ahí tienen el correo para solicitarlo, y si no, pues en cada provincia hay un lugar para poder acceder a la inspección y solicitar este documento, pero se puede hacer también online. Eso es lo que es la documentación obligatoria. Ahora vamos con la documentación opcional. Vale, esto es todo lo que me puntúa a mí al baremo, que vamos a ir viendo cada uno de los apartados. Hermanos matriculados en el centro. Tienen que estar matriculados ahora mismo. Son 15 puntos. ¿Y cuándo se considera que me dan puntos por hermanos matriculados? Pues primero, si está en el mismo centro que yo vaya a pedir, yo hago una solicitud, si tengo otro hijo matriculado en ese centro, me dan puntos. Si mi centro en el que yo hago la solicitud tiene centros adscritos o de adscripción, entonces también me da puntos. Esto o las oficinas o los centros os pueden dar esta información a las familias. Y también, si mi hijo está en un centro de educación especial y yo solicito un centro para mi otro hijo en educación primaria o infantil, si está dentro del mismo municipio, también da puntos. O viceversa, si yo tengo un alumno matriculado en infantil y primaria o la ESO y voy a pedir una plaza para un hijo en educación especial, también me da puntos. Estos 15 puntos solo es para el primer centro solicitado, es decir, para los alternativos, en caso de que no entre, esta puntuación ya no me la van a dar. El centro lo va a comprobar, no tienen que presentar ninguna documentación, pero sí que tendrán que marcar el cheque en la solicitud para que se lo pueda el centro validar. Solo tendrán que presentar documentación pues las personas que están en acogimiento, porque por casas de acogida del Gobierno de Aragón se consideran hermanos, o familias que tienen niños en acogida también para el tema de puntuación de hermanos. Entonces, este documento de la Subdelegación de Protección a la Infancia que nos han presentado para reconocer la edad, también me van a poner ahí si hay hermanos para que el centro pueda validar. Y luego, para las familias formadas por parejas estables, tendrán que tienen hijos no comunes, tendrán que presentar un documento que acredite que son parejas estables para que el centro pueda validar esta puntuación. Solo el hecho de hacer una solicitud conjunta va a tener 4 puntos. Y ya voy un poco al baremo. Domicilio, por proximidad domiciliaria. Cuando yo clique en el baremo proximidad domiciliaria, lo primero que me va a decir es que tengo que elegir entre si opto por la domicilio familiar o opto por el domicilio laboral. Entonces, las familias tenéis que mirar a ver qué mayor puntuación podéis obtener, ¿vale? Cada centro alternativo
Si yo, por ejemplo, he optado por el domicilio familiar, pues opto por el domicilio familiar para el primer centro solicitado y para todos los alternativos. Y si opto con el laboral, lo mismo. Es decir, que no puedo elegir para cada centro alternativo, decido para lo que es mi solicitud. Y una vez que, si estoy dentro del mismo municipio, voy a tener 10 puntos. Y que no hay que aportar documentación porque solo se va a poder comprobar a través del Instituto Nacional de Estadística el volante de empadronamiento. Si por un casual se han cambiado esos días y a lo mejor esa documentación no está actualizada, sí que la pueden subir, ¿vale? O si el centro no lo barema, entonces si por un casual hay que subir el volante de empadronamiento, que no es necesario porque lo vamos a comprobar, pero si hay que hacer una reclamación, entonces este volante tendrá que estar expedido entre el día que se publicó la orden, que se fue el 20 de marzo, hasta el 13 de mayo, que son el último día de reclamaciones a las listas baremadas. Si yo opto por el domicilio laboral, también este año es uno de los cambios que se ha producido en la orden, ¿vale? Esto se ha modificado, van a tener los mismos puntos si opto por el domicilio familiar que si opto por el domicilio laboral. Pero luego, bueno, esto ha habido una diferencia respecto a la orden del curso pasado. Pero también hay otro apartado que luego comentaremos en criterios de desempate, que van a tener prioridad el domicilio familiar. Vale. También aquí cada alternativo se va a baremar indistintamente porque las distancias pueden ser diferentes, con lo cual la puntuación puede ser diferente. Entonces, si yo trabajo en Zaragoza y pido un centro de Zaragoza, pues por eso voy a tener ya 10 puntos. ¿Qué documentación tengo que presentar? Si yo trabajo por cuenta ajena, entonces tengo que presentar la vida laboral y el certificado, que es el anexo 3A, que lo podéis encontrar en la web. Además está en autorrellenable, ¿vale? Entonces lo descargáis desde ahí. Importante, me lo tiene que firmar la empresa en la que yo estoy contratada. Tiene que aparecer el sello y la firma de la empresa y, muy importante, la dirección que esté correcta, ¿vale? Y si ya sabemos la referencia catastral, también mejor, que solo en el catastro también aparecen. Son 14 dígitos para después poderlo meter en la solicitud. Si yo trabajo por cuenta propia, entonces tengo que presentar el anexo 3B, y uno de estos 3 documentos, o el alta de actividades económicas, o la licencia de apertura expedida por el ayuntamiento, o la licencia de la seguridad social o documento equivalente. Si yo estoy ahora mismo en excedencia voluntaria, no podré solicitar que me valoren el domicilio laboral, excepto si estoy en excedencia por cuidado familiar. Si yo estoy separado, el domicilio, tanto familiar como laboral, sería el del progenitor de la guardia y custodia, y si tengo custodia compartida, entonces pueden las familias elegir si quieren optar por el domicilio de la madre o el domicilio del padre. Aquí importante, si optan por el domicilio familiar, el alumno tiene que estar conviviendo con un progenitor, porque si no, no sería correcto y no se le validaría por parte del centro, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. El municipio de Zaragoza, que consideramos Zaragoza y todos sus barrios, pero además de ellos también está Utebo, Pastriz y Villamayor. Esto es para lo que nosotros consideramos en admisión municipio de Zaragoza. Entonces, si mi domicilio está a menos de 1 kilómetro, entonces tendré los 10 puntos más 4, un total de 14. Y si mi domicilio está a más de 1 kilómetro, pero menos de 4, entonces me sumarían 3, 10 y 3 más 13. En Huesca, si mi domicilio, tanto laboral como familiar, me da igual, está a menos de 1 kilómetro, me sumarán 4 puntos, y si está entre más de 1 kilómetro y menos
de 4, entonces sí que me darán 3 puntos si mi centro que yo solicito, en primer lugar, o en los alternativos, mi domicilio y el centro están en el área de escolarización, en esa resolución que os he enseñado al principio que figura en la web. Y lo que es el municipio de Teruel, si mi domicilio está a menos de 1 kilómetro, entonces me darán 4 puntos, es decir, 10 más 4. Padres trabajando en el centro son 4 puntos y eso sí, tienen que estar trabajando antes de que se publicara la orden, es decir, 20 de marzo. ¿Qué da puntos también? Pues el ingreso mínimo vital, ¿vale? Que tiene que tener concedidos, se les va a dar concedido 5 puntos, pero aquí importante. Hay veces que se concede el ingreso mínimo vital a coste cero porque se les da, por ejemplo, un complemento a la infancia. Esto no sería válido, solo es válido si hay un ingreso mínimo vital con una cuantía económica, la que sea, pero tiene que tener una cuantía económica, que no sea cero, ¿vale? Y también la prestación complementaria al ingreso mínimo vital también sería siempre que tenga una cuantía económica. También se da puntos por discapacidad, 2 puntos al alumno o alumna, a sus hermanos o progenitores, y es acumulativo, ¿vale? 2 puntos a cada familiar que tenga una condición de discapacidad igual o superior al 33%. Esta documentación, tanto el ingreso mínimo vital como la discapacidad, no la tienen que aportar porque se la vamos a poder comprobar nosotros desde la Administración. Y familia numerosa o monoparental. Si yo tengo los 2 carnets, pues si es general me da 1 punto, si es especial tengo 2 puntos. Entonces tampoco hay que presentar nada, solo que la comprobaremos. Si por un casual se ha solicitado y no les ha llegado todavía, como aún van a tener tiempo hasta el día 13 de mayo para presentarla, entonces márquenlo en la solicitud y nosotros lo comprobaremos. Si después le llega más tarde, hasta el día 13 de mayo la podría subir. Vale. La condición de acogimiento familiar tiene 1 punto, que es el mismo documento que me ha servido para mirar la edad, para mirar si hay hermanos, también me va a servir para tener 1 punto. Y después, por condición de víctima de género, también va a dar 1 punto. Aquí el documento que es necesario lo tenéis también colgado en la web. Hay que solicitarlo a través del Instituto Aragonés de la Mujer, donde podréis solicitarlo para que os manden diciendo que es para el proceso de escolarización. Por ser condición de víctima de terrorismo, 1 punto, y se acredita, sí que hay que presentarlo a través de un certificado de resolución del Ministerio de Interior. Y por condición de alumno de nacimiento de parto múltiple, también es un documento que hay que presentarlo y es a través pues el libro de familia o la partida de nacimiento de parto múltiple. Hay veces que cuando llegamos al tema de, bueno, en mi centro hay más solicitudes que plazas, si evidentemente hay menos, todo el mundo ya es admitido y eso ya acaba ahí y ya estoy en plaza siempre y cuando después me matricule. Pero si por lo que sea en mi centro ha habido más solicitudes que plazas, entonces los centros tienen que baremar. Y hay veces que pensamos que, vale, si le damos un número aleatorio y luego es el sorteo. Pero antes de llegar al sorteo, el sorteo es el último criterio de desempate. Hay muchos criterios de desempate. Es decir, todos los que puntúan hay criterios de desempate. Entonces hay que tener en cuenta que en caso de que tenga la misma puntuación, pues podré desempatar según estos criterios que ponemos aquí. Este es el que nos ha cambiado este año, porque en caso de tener la misma puntuación por proximidad domiciliaria y proximidad lineal,
En la suma de estas dos, si yo estoy empatada, entraré por delante el que tenga proximidad familiar antes que el laboral. Y luego aquí hay un criterio que es cambio de domicilio por movilidad forzosa, que este criterio no da puntos, pero sí está como criterio de desempate, es decir, que no le va a sumar ningún punto, pero que si el centro lo valida como que está ok, en caso de empate sí que tendrá prioridad. ¿Qué significa esto? Pues significa, en primer lugar, tiene que pasar varias circunstancias, que yo me he tenido que cambiar del domicilio familiar, aquí sí. He tenido un cambio de domicilio familiar, que no tengo que aportar nada porque vamos a comprobar el empadronamiento, y este cambio de domicilio familiar ha tenido que venir por 3 motivos. Uno, por un cambio de movilidad forzosa por trabajo, es decir, que la empresa me ha obligado a cambiarme de municipio porque pues, ha habido un traslado o una sede que se ha abierto en ese municipio y yo he tenido que ir allí si no perdía el puesto de trabajo y me tendrá que dar un documento la empresa específico en el que conste esta información. O si ha habido una situación de discapacidad sobrevenida, un accidente y he tenido que cambiar de domicilio porque no podía vivir donde. Entonces también aquí, aparte de que yo he cambiado de domicilio familiar, también ha habido un documento de discapacidad que tiene que ser posterior al 1/9/2024. Y el último caso es que ha habido actos de violencia de género y por ese motivo me he tenido que cambiar de domicilio familiar. También esto se ha tenido que producir con fecha 1/9/24. Este documento es el mismo que hemos hablado de la condición de víctima de violencia de género que da puntos, es decir, que hay que solicitarlo al Instituto de la Mujer. Vale, voy a poner un poco de ejemplos para que entendamos un poco lo que es criterios de desempate. Imaginaros que en mi centro hay más alumnados de los que hay vacantes, entonces todos estos chicos están empatados a 15 puntos. Entonces, el primer criterio de desempate sería hermanos, con lo cual este entraría por delante del resto. Aquí tenemos que estos tienen 14 y 14 y este 13, con lo cual estos dos irían por delante, pero este es familiar y este es laboral, con lo cual entraría en segundo lugar, en tercero y en cuarto. Estos también están empatados a 15, aquí tendrían 14 y 14 y aquí 10 y 10, con lo cual estos entrarían delante y dentro de estos dos, el primero este que es familiar y este es laboral. Y aquí, que están empatados a 10, pues el siguiente criterio, renta, trabajo de padres, renta está delante de trabajo, progenitores que trabajan en el centro. En este caso aquí tenemos 14 y aquí tenemos 10 y 10, con lo cual este es el primero. Y aquí que están empatados en lo que es proximidad, pues me voy aquí conjunta que sigan empatados y aquí discapacidad, con lo cual estos dos están por delante. Y aquí que sigan empatados, este iría por delante porque tiene el traslado por movilidad forzosa que, como hemos dicho, no da puntos, pero sí está dentro de los criterios de desempate. Y luego, por último, sería el que tiene dentro de estos dos, como conjunta va por delante discapacidad, este sería el tercero y este sería el cuarto. Y después tenemos estos que están a 10 puntos. Estos son familiares y laborales, estos irían por delante. Familia numerosa y monoparental daría igual, no es criterio de desempate, me da igual optar a uno que otro, pero parto múltiple va por delante de acogimiento, con lo cual iría en primer lugar y está en segundo. Y estos dos, monoparental va anterior que parto múltiple, con lo cual tercer y cuarto puesto. Vale. Esto es un poco explicación de lo que es la normativa. Ahora vamos a mirar cómo se hace una solicitud. No la voy a explicar tan detenidamente porque ya os he comentado que hay un vídeo que podéis verlo en la web y os marca un poco todo cómo se va realizando las solicitudes, pero sí que quiero ver algunas páginas por recalcar alguna información.
¿vale? Entraremos aquí o bien a través de, como he dicho antes, de ir a la solicitud, o sea, ir aquí a la parte de izquierda, o ir directamente a un apartado que aparecerá el día 24 en el que dice solicitudes de admisión, periodo 24-25. Importante, aquí tengo como dos pantallas. Una, si yo tengo clave permanente, accederé a través de la clave permanente. Si no tengo, accederé a través de sin identificación. Si accedo a través de la clave permanente, ya entro con mi clave y ya al firmarla no tengo ningún PIN, no pierdo ningún PIN, entonces luego es más fácil luego poder hacer el seguimiento. Lo puedo hacer igual de la otra manera. Pero ahora cada vez la administración nos trabajamos a través de la clave permanente y que en cualquier lugar de registro del Gobierno de Aragón se pueden hacer las claves permanentes, que es casi inmediata. Y si yo ejerzo mi derecho a oposición, pues tendría que entrar en esta página. Pero bueno, si no tengo clave, entraría con el DNI. Importante, el DNI de un progenitor. Solo se entraría con el DNI del alumno si es mayor de edad. Entonces entro con el DNI del progenitor que realice la solicitud. Importante, la fecha de nacimiento del alumno. Y le daría a acceder. Vale, aquí también tengo las pantallas, me aparecerá antes de realizar una solicitud, tengo que decir pues si quiero las escuelas infantiles, si quiero un aula de 2 años, si quiero una de escuelas infantiles de las aulas de 3, 4 y 5 años, si quiero la de primaria, ¿vale? La ESO o una conjunta de infantil, primaria o ESO o una de educación especial de EVO. Recuerdo que EVO es de los 3 a los 18 años o si una de TVA, transición a la vida adulta, que es de 18 a 21 o una conjunta de educación especial. Vale, aquí un poco para el control, un poco de todas formas lo ponemos en la web. Para las escuelas infantiles serían estas edades, para las aulas de 2 años sería esta, en caso de prematuridad sería un curso más, lo mismo que pues, las aulas de 3 años, de 4 o 5 o las de primaria. Vale. Aquí, pues bueno, como el vídeo detalla un poco, aparecen varias pestañas, entonces aparecen lo que son los datos del solicitante. Importante poner los apellidos del niño y no los míos, es decir, que hacer un poco con calma la solicitud. También importante a la hora de marcar el domicilio no escribirlo, sino buscarlo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que me lo geolocalice, es decir, tengo que abrir este desplegable y buscar el domicilio para que la propia aplicación me dé luego en el programa de los centros la puntuación correcta de baremo. Entonces tengo que abrir el desplegable y buscar la calle, no escribirla. Y también importante buscar el número. Si por un casual no está el número, entonces mirar a ver si tenéis la referencia catastral y poderla escribir. En la siguiente pantalla de centros solicitados, pues aquí me aparecerá en primer lugar el primer centro que yo quiero en primero, el que quiero que me den, ¿vale? Y después añadiré alternativos. Puedo añadir hasta 6. Aquí importante también es que luego explicaremos, si no he entrado en el primer centro, que sí que ha habido muchas preguntas ante esto, si no entro en el primer centro, explicaremos cómo se determinan los centros alternativos. Pero sí que quiero recalcar en este apartado que es importante que se pidan según me gusten, es decir, poner las preferencias según los gustos de las familias, ¿vale? Y aquí también es importante tener en cuenta que si yo voy a pedir aquí centros muy solicitados, pues ya se me habrán llenado en el primer lugar y entonces, pues claro, estos ya en las opciones del servicio provincial, centros que se llenan en primer lugar, ya no hay vacantes. Vale, para las enseñanzas del segundo ciclo de infantil,
3, 4, 5 años y primaria y secundaria, si no se les da plaza en ninguno de los centros que ha solicitado la familia, preguntamos que luego, porque una vez que pasa ese proceso, si no se le da nada a lo que la familia nos ha pedido, la administración en estas enseñanzas, desde 3 años hasta cuarto de la ESO, no lo mismo en primer ciclo de infantil, les vamos a dar por distancia. Entonces, al darles por distancia, se les pregunta a las familias si quieren optar por el centro público más cercano, que haya vacantes, o en el centro concertado que haya más vacantes, o me da igual. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo si yo, por ejemplo, vivo en un domicilio que he puesto y quiero el centro más cercano, me da igual, pues la aplicación me dará el primero que encuentre. Pero si yo solicito, tengo un centro público a 200 metros y un concertado a 500, si pongo público, pues evidentemente me dará ese, pero si yo pongo concertado, me dará un concertado a 500 aunque tenga un público a 200. Esta es la información que solicitamos. Y ahora sí que quiero recalcar el centro de origen. Si mi hijo ha estado escolarizado en un centro con fondos públicos, ¿vale? En centro público concertado, yo podré pedir reserva de plaza. Entonces, es importante que aquí, si el alumno está matriculado, marquéis qué centro está matriculado y luego al marcar esto os preguntará, ¿quieren pedir reserva de plaza o renuncia a esa plaza? Entonces, si estoy, por ejemplo, pido para cuarto de primaria y estoy matriculado en tercero de primaria, si yo pido reserva de plaza, ¿qué me pasará? Que si yo no entro en el primer centro solicitado y luego no entro en los alternativos, volveré a mi centro de origen, que es el que yo estoy actualmente matriculado. Vale. Pero, por ejemplo, como este caso, puedo estar en una escuela infantil. ¿Vale? Ese es mi centro de ahora. Las escuelas infantiles o los centros de 2 años de los coles, las escuelas infantiles han participado en un proceso de adscripción, con lo cual tienen ya reservada esa plaza. Que si yo, por ejemplo, pues quiero otro centro, pero, por ejemplo, quiero pedir otro centro, pero si no me dan ese centro, quiero ir a mi reserva de plaza. Entonces, como bien dice aquí, marcaré reserva de plaza para el centro de adscripción, ¿vale? Y así, si no me dan lo que yo quiero, volveré. Pero si yo no quiero ese centro, es decir, me han dado un centro de adscripción, pero yo cogí esa escuela infantil, pero ahora vivo en el otro lado del municipio y no quiero, pues entonces hay que marcar renuncia de plaza porque así ya esa vacante se generará para las plazas de las solicitudes de admitidos que pidan ahora. Entonces es importante tener en cuenta las consecuencias de reservar o no la plaza. Y si no estoy matriculado o no tengo ningún centro de adscrito, entonces pondré que no tengo ningún centro de matrícula. Vale. Y después ya voy al baremo. Aquí, importante, hay que marcar lo que yo quiero que baremen. Si yo no lo marco, el centro nunca me lo podrá baremar. No es que tengo hermanos en el centro, no es que el centro ya sabe que tengo hermanos, ya. Pero si tú no me pones aquí un check, no se podrá realizar baremo, por mucho que después reclames que tienes hermanos o cualquier otra documentación, ¿vale? Como he dicho, si marco el check de que me valoren, es que ya yo mi domicilio ya he puesto que está en Zaragoza, entonces ya tengo puntos. No, pero me tienes que decir a qué optas, si es el domicilio familiar o laboral, me lo tienes que marcar, porque si no, no tendrán puntos por este apartado. Una vez que yo ya haya marcado, pues aquí, según lo que yo haya marcado, si conlleva subir documentación, pues me la va a pedir para poderla subir. Y después hay un resumen que es importante que las familias leáis este resumen y comprobéis si aquí aparece un cuadrito en rojo, es que yo he subido la documentación a ese criterio. Si aquí no me aparece marcado, es que yo no lo he marcado. Si yo he hecho la solicitud sin
sin identificar, me va a llegar un PIN al móvil. Por eso es importante cuando yo rellene los datos que rellene bien el móvil, porque si no me dices, es que no me llega el PIN. Entonces es que no está bien el teléfono. Retrasar, ir hacia atrás y comprobar que el teléfono esté correctamente. O si no, también si ponéis un fijo que no llegará PIN, llegará también el PIN al correo electrónico si no hay móvil. Y una vez que ya coloque el PIN que me ha llegado al móvil, le daré presentar. En ese momento me aparece el PDF. Entonces ahí es cuando yo ya he presentado la solicitud. Importante descargarlo en el ordenador o en papel para que lo pueda tener, y es importante revisar que ese PDF está en los cheques marcados y la información y los datos que yo quiero. Una vez que yo he hecho esto, puedo volver a entrar durante todo el proceso para ver cómo va mi solicitud. Aquí es importante cómo yo sé que mi solicitud es válida. Entonces me aparecerá aquí un check en verde. Esto es que yo he hecho una solicitud. Si yo tengo 2 solicitudes, es que he podido duplicarlas. No puedo tener 2 solicitudes con check, a no ser que un mismo progenitor haga 2 solicitudes por hermanos. Pero entonces aparecerá alumno A y alumno B. Eso no son repetidos, eso no es una duplicidad. Es una duplicidad si yo hago una misma solicitud para un mismo hijo. Vale, en este apartado yo puedo descargar otra vez la solicitud, puedo retirarla y no entrar en el proceso, o editarla y modificarla. Si yo la modifico, es como, yo qué sé, me voy a cambiar un centro alternativo porque me han dicho que o este es mejor o considero que puedo entrar, y desde el día 24 que empieza el proceso hasta el día 30 a las 2 de la tarde yo puedo cambiar cualquier parte de la solicitud. A partir del 30 a las 2 de la tarde ya no podré cambiar nada de la solicitud, y retirar y editar desaparecerán y no podré modificar. Si yo la edito por cualquier cambio que haga, esa se elimina y se genera una nueva. Entonces, es aconsejable volverse a descargar el nuevo PDF por los cambios que se han producido. Si yo quiero, durante el siguiente proceso, a partir del día 30, podré subir documentación si a mí me ha llegado posteriormente, y tendré que meter el PIN. Y si se me ha olvidado, pues aquí aparece lo de recordar contraseña para que me lo vuelvan a enviar. Vale. Vamos a hablar un poco de lo que son la escolarización de los ACNEAES. Según el tipo de resolución de ACNEAES hay que acceder a unos centros u otros. Entonces, si yo tengo la tipología de mi hijo es un ACNEA en centro ordinario, todos los centros hay plazas que llamamos ordinarias, ¿vale?, y plazas reservadas para ACNEAES. Para poder reservar esas plazas es necesario tener resolución de los servicios provinciales en el que diga que la tipología en centro ordinario. Y si no es en centro ordinario, pues me pondrá en centro preferente. Entonces, en centro preferente pues, tenemos centros preferentes auditivos y motóricos, que a estos centros solo pueden entrar alumnado que tenga resolución del servicio provincial que diga que es auditivo o motórico en centro preferente. Es decir, un ACNEAE ordinario no puede entrar a un centro auditivo o no puede entrar a un centro motórico. Y en el caso de los centros preferentes TEA es diferente, porque hay plazas reservadas para TEAs, que luego explicaremos, hay plazas reservadas para centros ACNEAES ordinarios. Pueden entrar de los dos. Vale, hemos publicado en la web, voy un momento aquí, las vacantes, ¿vale? Entonces, en lo que es vacantes, tenemos vacantes TEAs. Entonces, por un lado, hemos publicado los centros. En esta me aparece aquí todo el texto, o sea, todo en este PDF, todos los centros que son preferentes TEA y si tienen aulas de infantil, de la ESO o ambas, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Y aparte aquí me aparecen también las vacantes. Entonces, en este apartado yo puedo ver los centros que son TEA,
Si aparece aquí es que tiene aula de infantil y primaria. Si me aparece en los dos es que tiene aula de infantil y primaria y aula de secundaria. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es que me aparezca aquí las vacantes. Es decir, si me aparece 0, en este centro, en aulas de infantil y primaria, no tiene vacantes. En este centro tiene una vacante. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es las vacantes que tiene el aula. Y luego hemos publicado también pues, el número de grupos que tiene para poder entender un poco cuántas plazas podrían entrar, el número de ratio de ACNEAES que tiene cada grupo, el total de vacantes generales y el total posibles. ¿Por qué decimos posibles? Porque va vinculado con las vacantes que tiene el aula. Es decir, si aquí no tengo, pues por mucho que tenga posibles, pues no entrará ningún alumno. También es verdad que puede haber modificaciones a estas vacantes, porque, por ejemplo, puede haber un alumno que esté en este centro ahora matriculado y que participe y eso haga liberar una plaza. Con lo cual, son posibilidades a las vacantes que aquí publicamos. Entonces, aquí, si me dicen posibles, por ejemplo, si yo tengo aquí 1, pues evidentemente en cuarto y en quinto ya no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo entran estos alumnos? Los alumnos TEA se bareman por general, no van como por curso, sino que todos los alumnos que hayan solicitado, todos los alumnos TEA, independientemente que el curso que hayan solicitado, se barema. Y entonces se les empieza a adjudicar el que mayor puntuación tiene. Entonces, si tiene mayor puntuación 1 de quinto, pues entonces no podrá entrar aunque tenga mayor puntuación y se daría al segundo. Si el segundo es de primero infantil, como hay vacantes, se adjudicaría. Vale. El servicio provincial hace exactamente igual luego en la adjudicación del servicio provincial. Las plazas de ACNEAES se reservan durante todo el curso. Es decir, que si un centro publica tantas plazas ordinarias y tantas plazas ACNEAES, las plazas ordinarias se cubrirán con alumnos que no son ACNEAES y las plazas de ACNEAE con alumnos que tienen resolución. Y si no hay solicitudes de ACNEAES, esas plazas nunca se liberan y se mantienen durante todo el curso. No en el caso de las escuelas infantiles y las aulas de 2 años. Por ejemplo, las aulas de 2 años la ratio es 17+1. Si ese A1 no se cubre, entonces esa plaza se libera y esa sí que se cubre con un alumno más si hay en listas de no admitidos de ordinarios. La escolarización de educación especial es exactamente igual que la de ordinario. Lo único que se requiere una resolución de educación especial, ¿vale? Y que ponga en un centro de educación o en un aula de educación especial. Importante, a lo mejor ahora está en valoración y no tiene resolución aún porque no se le ha el servicio provincial no ha terminado las resoluciones. Entonces, si ya sí que ha firmado y ya sabe que el alumno va a ser de educación especial, que solicite ahora plaza, porque aún tenemos hasta las listas definitivas pueden presentar la resolución. Entonces puede pasar que ahora sea excluida porque no cumpla, porque no tenga resolución de educación especial, pero a lo largo de estas semanas esa resolución la haga el servicio provincial y entre en plazo. El tema de las solicitudes es igual, de forma telemática, hay que baremar exactamente igual, individual o conjunta, y en el baremo no hay ninguna diferencia. Si mi hijo tiene una resolución de combinada, entonces tengo que pedir plaza. Si mi hijo está escolarizado, por ejemplo, en un centro de infantil y primaria y ahora me han hecho una resolución de combinada, tendría que pedir plaza para un centro de educación especial. Si está en un centro de educación especial y le han hecho combinada, tendría que pedir plaza de infantil y primaria. Y si no está escolarizado en ningún centro y le han hecho combinada, tendría que pedir plaza para infantil y primaria y para educación especial. Eso no es una duplicada porque son 2 cosas diferentes. Necesita 2 solicitudes para 2 centros diferentes. Vale.
Los centros que tengan que baremar, que no son todos, pero algunos hay, baremarán hasta el día 8. Importante, las familias de los centros que tengan que baremar el día 9 entren en la web para mirar que el baremo está correcto, porque hay veces que la administración comprueba datos, pero por lo que sea, pues no nos devuelven esos datos. Pues yo que sé, el empadronamiento lo acabo de hacer y entonces, claro, no tenemos esa información porque no es inmediata. O porque el libro de familia o el carnet de familia numerosa, pues el departamento lo ha comprobado y se ha autorizado posteriormente. Entonces, hay un periodo de reclamaciones que es del 12 al 13. En este periodo de reclamaciones, si a mí no me han contado lo que yo he recalcado que quiero que me baremen, podré aportar la documentación que yo considere. Es decir, hasta el 13 de mayo yo la podré. A partir del 13 de mayo yo no puedo ya aportar documentación, pero ahora sí. Entonces yo la aporto y así podrá el centro ver y validarlo si la documentación es correcta. El día 15 de mayo, en el primer momento, se le adjudica un número a cada solicitud. Es importante comprobar el número y ver el número de sorteo porque hemos dicho que es el último criterio de desempate. A las solicitudes conjuntas se les da el mismo número a todos los hermanos, el mismo número aleatorio. Se publicará en la web y también en el seguimiento. Y el día 16 de mayo ya se publican las listas provisionales. Aquí ya no se podrá aportar documentación, es decir, que si yo no miré las listas baremadas, pues aquí, si no te lo han contado, pues no podrás hacer reclamación. Pues mira, yo aporté y no me lo han contado. Eso sí que podemos hacer una reclamación, pero no puedo aportar documentación nueva. 23 de mayo, listas definitivas. Si yo he sido admitido, perfecto, ya está, pero no olvidar nunca que luego hay periodo de matrícula. Es decir, que el ser admitido no me dice más que he sido admitido, pero yo no tendré la plaza hasta que yo me matricule y si no me matricule perderé. Si no he sido admitido, pues voy al servicio provincial como alumno no admitido. Publicaremos las vacantes que haya en los centros que no se hayan llenado, porque si tienen listas de no admitidos, esas listas continúan. Entonces, publicaremos las listas de los centros que no tienen, que han sobrado vacantes. ¿Qué hace el servicio provincial? Pues coge a esas personas y cada centro alternativo lo rebarema, es decir, porque claro, pueden estar en diferentes direcciones, con lo cual pueden tener puntuaciones diferentes. Cada centro alternativo va a tener su puntuación. Y empieza a repartir entre las vacantes que tenga. Entonces, si un centro tiene vacantes, pues entonces mira el primer centro alternativo. El que mayor puntuación tenga se le adjudica. Así, si ya que me quedan vacantes, me iré al segundo centro alternativo y así sucesivamente. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo muchos puntos, tengo 20 puntos y en un centro hay vacantes, pero yo lo he pedido en el segundo centro alternativo y hay una persona que lo ha pedido en el primer centro alternativo que tiene menos puntos que yo, pues primero se mira, va por orden, va por capas, primer centro alternativo por puntos, después segundo centro alternativo y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante colocar bien los centros que yo quiera en los alternativos. Esta fecha es el 29 de mayo su publicación. Vale. Si una vez que se revisa todos los centros alternativos, que es importante que pongáis, porque dicen, no, yo es que solo me gustan 3. Bueno, pues uno me gusta, pero un poco menos. El cuarto, pues a lo mejor es importante que pongas el cuarto porque si no, la administración te va a dar un centro y a lo mejor ese aún te gusta. Luego dices, no, es que ojalá hubiera puesto porque había vacantes y no me lo han dado. Claro, no te lo han dado porque no lo has pedido. Entonces es importante que rellenéis por orden de preferencias. Entonces, si ha llegado un momento en que el servicio provincial ha mirado tus centros alternativos y no has tenido vacante en ninguno, ¿qué hace? Si tú, cuando hiciste la solicitud,
tienes un centro, ya tienes matrícula o tienes reserva o un centro adscrito y tú marcaste reserva de plaza, te devolverá a tu centro de origen o a tu centro adscrito, ¿vale? Y ya, si te devuelve al centro de origen no tienes que hacer nada porque como ya estás matriculado, bueno, tendrás que matricularte en la ESO cuando el periodo de matrícula, pero en infantil y primaria ya no hay que hacer nada. Y si yo no he pedido reserva, o bien porque he dicho que no quería esa reserva y he renunciado, o porque no estoy matriculado, en las enseñanzas desde 3 años hasta la ESO, me ha preguntado en las solicitudes lo que os he contado de centro público, concertado o sin referencia. Y entonces lo que se hace es dar por distancia. Es decir, como ya no tengo nada de lo que me has pedido, te voy a dar un centro, porque en estas enseñanzas siempre voy a dar un centro. ¿Vale? Si yo realizo una solicitud conjunta, tendré estos criterios y a todos los alumnos el Servicio Provincial les dará el mismo centro. ¿Vale? Si yo hago una solicitud, por ejemplo, conjunta de... bueno, aquí en las enseñanzas no lo he puesto aquí, en las enseñanzas ya hemos dicho que esta parte de aquí solo son para las enseñanzas que llamamos garantizadas, es decir, que los que hayan pedido plazas para escuelas infantiles o las aulas de 2 años, aquí ya si no tienen en alternativos o no tienen centro de origen, entonces no se les dará nada. ¿Vale? Solo se les da plaza a las enseñanzas de 3 años hasta cuarto de la ESO. Si yo he hecho una conjunta por ejemplo, tengo 3 hijos, uno de 2 años, otro de 3 y otro de primaria, daré el mismo centro a los de 3 y a los de primaria, porque el de 2 años decae porque aquí ya el Servicio Provincial solo da por proximidad al domicilio en estas enseñanzas. Entonces, una vez que yo cojo mi preferencia, en Zaragoza sería si he puesto público, me darían un público a 4.000 metros antes que un centro concertado o viceversa, y aquí si he puesto sin preferencia, pues me darían al centro más cercano. Lo mismo en Huesca no hay distancia, sino sería área de influencia, y en Teruel 1.000 metros. En el caso de que yo haya presentado solicitud de hermanos, haya presentado varias solicitudes por hermanos, pero de forma individual, y no me hayan adjudicado a partir de este día, desde que se publica el día 29 de mayo, no me hayan dado el mismo centro, yo puedo pedir reagrupación de hermanos. Pero claro, estamos ya en junio y ya se ha hecho el reparto de todo el servicio provincial. Entonces, la reagrupación de hermanos siempre se realiza en centros donde haya vacantes para todos los hermanos, con lo cual no hay tantos centros en los que se pueda hacer la reagrupación de hermanos. Y luego, como he llevado diciendo durante todas las sesiones, es importante realizar la matrícula. ¿Vale? Si un alumno, por mucho que haya salido publicado en listas definitivas o en listas definitivas de la adjudicación del servicio provincial, no realiza la matrícula, eso es pérdida de la plaza adjudicada, o si el alumno no cumple los requisitos, pues yo qué sé, al final tiene que repetir y ha pedido plaza para un curso que no tendría que repetir, entonces perderá la plaza y tendrá que solicitar un fuera de plazo. Importante también que hay veces las familias dicen, yo estoy en las listas de no admitidos de mi primer centro solicitado, porque solo es para el primer centro solicitado. Y claro, me han dado luego en el servicio provincial un centro. Vale, estas listas están activas hasta septiembre, hasta el inicio de las actividades lectivas. Hay, lo ponemos en la web, varias publicaciones. El 30 de junio, en julio hacemos una publicación y en septiembre varias. Lo tenéis en la web las fechas. Aquí, si se producen vacantes, bien porque la gente no se matricula y ha perdido la plaza, que pasa muchas veces y por eso insistimos tanto, o bien por traslados, entonces se producen plazas, se adjudican por orden
de listas de no admitidos. Entonces, ¿y si yo me he matriculado en otro centro? Pues bueno, pues después, si tú sales admitido en estas listas, te matriculas y entonces perderás la que tenías. Si por un casual ya estás contento en lo que te han dado y no te matriculas, pues no perderás esa plaza, porque aquí te damos esa posibilidad de si tú quieres ejercer ese derecho a matrícula. Si tú sales adjudicado y no te matriculas, luego ya no puedes reclamar esa plaza, evidentemente. Vale, pues con esto es un poco la información de lo que es el proceso de escolarización. Yo creo que hemos contestado un poco a las preguntas, primero un poco a la normativa y un poco a las preguntas, pero vamos a ver, hacemos un momento, vamos a valorar si hay alguna pregunta más que queramos resaltar que nos han hecho y continuamos con las preguntas que hemos ido recibiendo en el correo. Bueno, pues continuamos ya con las preguntas. Está conmigo Conchi Agustín, que está dentro del equipo, que es asesora también de escolarización y ha estado valorando un poco las preguntas que nos habéis ido realizando en el correo electrónico. Vale, pues hemos contestado a la mayoría de las preguntas que nos han formulado durante estos días, pero sí que generan más controversia o más duda, aunque ya las hemos solucionado antes. Por ejemplo, nos preguntan mucho qué es mejor, hacer una solicitud conjunta o individual. Vale, sí, esta es una de las preguntas que las familias a lo mejor llega el momento en que tienen que decidir. Ya he dicho que hay parte positiva y parte negativa, entonces es muy complejo determinar qué es mejor, porque a lo mejor una familia prefiere este centro es el que más me gusta, entonces prefiero que entre un hijo sí o sí. Y si el otro no entra, pues valoro la importancia del centro, o otras familias que valoran a lo mejor la importancia, yo quiero que mis hijos vayan siempre juntos, entonces a lo mejor es mejor conjunta. Conjunta da 4 puntos, que son bastantes puntos que podrían ir por encima, pero el problema de hacerla conjunta es que a lo mejor el centro solicitado pues no entro porque si son de diferentes cursos y en ese curso no hay plaza, pues puede que no entre y entonces el otro tampoco. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que se pueden hacer de las dos maneras, pero desde aquí es difícil aconsejaros porque a lo mejor los criterios de una familia son diferentes a los de otra. Entonces, yo creo que tenéis que tener claro las ventajas de uno y de otro y a partir de ahí ya determinar sí, claro, si yo, por ejemplo, para mis 2 hijos que hago una conjunta hay muchas plazas, pues a lo mejor con 4 puntos van a entrar, pero si yo pido y en un curso no hay ninguna plaza, pues a lo mejor es difícil y pierdo plaza para el otro. Entonces, podemos decir la información de las posibilidades de las dos, pero la decisión al final es de la familia. Muy bien. También hay más dudas sobre la reserva. Si yo he hecho una reserva de plaza, si luego la pierdo, si no la pierdo, si hago la reserva, si no la hago. Vale. Cuando yo realice una solicitud, ya hemos dicho que tengo que marcar, si yo estoy escolarizada, tengo que marcar si reservo o no. Reservo tanto en el centro de origen, si ahora estoy en un centro y puedo continuar, o si he participado en una inscripción que han sido las escuelas infantiles para las aulas de 3 años o los de sexto para las aulas de primero de la ESO. Entonces, si yo tengo una reserva, tengo que plantearme si yo quiero volver a ese centro. Si yo quiero volver a ese centro, pues entonces la reservo, ¿vale? Para que así, en el caso de que no me den nada en los centros alternativos, yo vuelva a mi plaza. Si, por ejemplo, me he ido a vivir a la otra punta o ese centro no me gusta, yo los que tenía para poder pedir adscripción no quiero, entonces yo participo en admisión y entonces digo que renuncio y esa plaza saldrá para las personas que piden ese centro en ese momento. Entonces, es importante tener, si yo, por ejemplo, pido, ya tengo reserva de plaza y estoy muy contenta con mi plaza de adscripción, pues ahora en admisión no participo porque ya tengo mi plaza, no tengo que participar y terminaré. Y cuando llegue la época de matrícula, me matricularé. Ojo, matricularse, porque si no, perdería la plaza de adscripción. Y
Yo creo que con esto hemos explicado un poco lo que es la reserva de plaza. Si por un casual mi plaza, yo pido reserva, pero me dan el primer centro alternativo o me dan el primer centro solicitado, pues ya mi reserva la pierdo. Y si yo, por ejemplo, me dan mi primer centro alternativo y luego no matriculo, entonces pierdo los dos, porque la reserva la pierdo en el momento que me adjudican una plaza. ¿Vale? Vale, y una de las cuestiones que no ha salido en la explicación ni nada es, preguntaba a un familiar si no matriculan a su hijo en la enseñanza que le corresponde. ¿Qué ocurriría? A ver, si no es una enseñanza obligatoria, pues la familia no tiene obligación a tener plaza en un centro. ¿Vale? Entonces puede estar escolarizado o no porque no es una enseñanza obligatoria. Pero en las enseñanzas obligatorias, pues la orden nos dice que el alumno tiene que estar escolarizado. Entonces, si te dan una plaza, pues tienes que estar matriculado en ese centro. La última pregunta también sería, si vengo de otra comunidad autónoma, ¿puedo hacer una solicitud a partir en la web? Claro, si vengo de otra comunidad autónoma, pues puedo hacer una solicitud, incluso si vengo de otra comunidad autónoma o vengo del extranjero. Tú puedes hacer una solicitud, y si vengo de otra comunidad autónoma y mi hijo está escolarizado, si está en las enseñanzas de segundo a sexto o en la ESO, tendré que presentar el certificado de matrícula, y si no, si están las otras enseñanzas no, porque no es una enseñanza obligatoria y por tanto no tienen obligación. Presentaré, y si vengo del extranjero, en estas enseñanzas pues se escolarizan por edad. Pues estas serían todas las cuestiones. Vale, pues con esto ya concluimos la sesión, la charla informativa a las familias. Espero que haya servido un poco de ayuda y apoyo. De todas formas, recordar lo que hemos dicho al principio, que las familias tenéis apoyo informático tanto de normativa como de la web, en el teléfono que hemos puesto al principio, en las oficinas presenciales, tanto de los servicios provinciales como en los colegios de Zaragoza, y los centros. Entonces, pues nada, que vaya muy bien el proceso y suerte para todos.